que hablé en el verso 36. Estaba el Señor Jesucristo puesto en la cruz. Ya había sido tomado prisionero en Getsemaní, había sido llevado al patio del sumo sacerdote Anás y Caifás. Había sido llevado frente a Pilato y este se lo llevó a Herodes. Herodes se lo devolvió a Pilato. La mujer de Pilato le aconsejó que no tuviera nada que ver con este justo, dijo la mujer. Y luego Pilato, como político, cedió al pedido de la multitud que gritaban: crucifícale, crucifícale. Luego fue abofeteado, escupido, luego fue azotado por el látigo y después pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y cargaron sobre él una cruz. Su cuerpo malherido no pudo llevar mucha distancia a esa cruz. Y al entrar en la vía dolorosa, un hombre que venía del campo llamado Simón cargó la cruz del Señor. Junto a él iban dos malhechores. Dice todo este capítulo 23 de Lucas que las mujeres salieron llorando, hacían lamentación al ver el cuerpo del Señor Jesús totalmente destruido por el látigo. Y el Señor les dirigió aquellas palabras que contenían una profecía: no lloréis vosotras por mí, sino por vuestros hijos. Bienaventuradas las estériles y las que no dieron a luz. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Esas fueron todas las palabras del Señor Jesús. Y luego le pusieron en la cruz, le crucificaron. La gente pasaba, se burlaba, los políticos se burlaban, otros se paraban frente a la cruz, meneaban la cabeza, estiraban los labios. La multitud estaba expectante allí. Querían ver morir al Hijo de Dios. Y junto a él, dos cruces, dos malhechores, dice la Biblia. Y esa era parte del otro mensaje. Y el pueblo estaba mirando, dice el verso 35. Ponga atención allí, vamos a partir desde ese pasaje. Lucas 23, 35. Dice la palabra: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Todo esto, hermano, pertenece a la prédica anterior. Y ahora lo que voy a leerles es la base de nuestro mensaje en esta mañana, a partir del verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El título de nuestro tema hoy, hermano, es salvo con el último suspiro. Salvo con el último suspiro. Hermanos, la palabra suspiro tiene que ver con una respiración prolongada. La palabra suspiro muchas veces, hermanos, representa una aspiración fuerte, hermanos, prolongada. A través del suspiro experimentamos a veces un alivio. A través del suspiro nosotros nos despojamos de una gran carga, de un gran peso. En esa definición podemos entender a este ladrón que estaba allí. Cuando puso su fe en Cristo,
Era el último suspiro, era el último instante de su vida. Fueron sus últimas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el último suspiro se quitó toda esa carga de sus pecados, todo ese peso agobiante, y puso su fe en Cristo como el Salvador. Y las palabras más hermosas que ese hombre pudo haber escuchado fueron aquellas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguna vez, hablando de este tema, les comenté que lo que me resulta curioso, que ese ladrón, cuando despertó en la cárcel en esa mañana, desayunó con el diablo y a la noche estaba a salvo cenando con Dios. Cenando con Dios. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con el último suspiro. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? Un día llego a la terminal de Retiro, iba rumbo a Jujuy. Y cuando llego al andén de donde salía la flota, ya iba marcha atrás la flota como 20 metros, ya se estaba yendo. Y alcancé a hacer unas señas y ahí me abrieron la puerta y dice el chofer: deje la valija ahí, después la acomodamos en la primera parada. Y me senté en el asiento y experimenté el alivio, un suspiro. No perdí el boleto. Subí a la flota ahí. Era un momento de desesperación. Hermanos, a veces nosotros tenemos mucha emergencia. Llevamos una persona a la emergencia y después que le atendió el doctor me dijo: usted es el familiar, yo soy el predicador en la iglesia. Y él me dijo: menos mal que los trajo, por unos pocos minutos no perdió la vida. Cuando mi segunda hija nació, la primera no hubo problema, mi esposa se internó un día antes. Pero la segunda hija estaba apresurada por salir, salió un mes antes. Y cuando llegamos al sanatorio y mi esposa se acostó, vino el doctor ahí y salió, casi que no le dio tiempo. Con el último aliento, el último suspiro. Y así nació. Y nuestra vida a veces está llena de momentos así. Aquellos que jugamos al fútbol, ¿cuántas veces ganamos un partido en la última jugada? O empatamos un partido en la última. ¡Uy, qué alivio! ¡Cuánto gozo, cuánta alegría! Pues en el último suspiro este ladrón experimentó la salvación. Se quitó el peso del pecado, creyó en Jesús como el Salvador y entró camino, hermanos, al reino de Dios con el último suspiro. El último suspiro. Allí él estaba aturdido viendo esa multitud. Él era parte de esa multitud que ofendía a Jesús. El Evangelio usa la palabra injuriándole. Esa palabra para nosotros significa que le insultaban al Señor, que le decían palabras ofensivas, groseras. Y entonces este ladrón reprende al otro y le dice: ¿cómo tú no temes a Dios estando en la misma condición? Vamos a morir todos del mismo modo. Unos minutos antes, unos minutos después moriremos. Pero en esa expresión estaba la confesión, reconociendo que Jesús era Dios. ¿No temes tú a Dios? Estamos al lado de Dios, le dice un ladrón al otro. Despierta, recapacita, estamos al lado de Dios. Esos eran los compañeros de Jesús. También antes de su último suspiro. La Biblia dice que eran dos ladrones. Seguramente este que se arrepintió. Lo que yo pienso que una de las cosas que más le impactó en su mente y en su corazón fueron las palabras de Jesús que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ladrón habrá pensado: hay perdón para nosotros. Estamos siendo parte de una locura. Hemos sido parte de esa multitud que gritaba que le crucifiquen, pero aquí está Dios, aquí está nuestra esperanza, nuestra oportunidad de ser salvo. Y esa palabra retumbaba: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Y Dios comenzó a obrar en el corazón de ese ladrón. En 3 de los 4 evangelios se habla de este hecho. Lo curioso es que Lucas en su evangelio usa una palabra griega
para referirse al ladrón, diferente a la que usa Marcos, por ejemplo. El término de Lucas es un poco extraño, cacourgos. Por eso yo creo que a los ladrones le dicen caco, porque la palabra griega es esa, cacourgos. No puedo asegurarlo, pero tengo mis sospechas. Pero esa palabra griega, cacourgos, no era un ladroncito de carteras, se refería a un criminal. Ese término, cacourgo, se refería a un criminal, a una persona, hermana, que estaba envuelta en delitos graves. Sin embargo, la palabra de Dios nos está demostrando que esas dos personas, una a la izquierda, otra a la derecha del Señor Jesús, no eran ninguna joyita de la humanidad. Sin embargo, Marcos usa la palabra leptes para referirse al ladrón. Leptes también es un término griego. Y esa palabra leptes significa un sedicioso, un revolucionario. Y eso tiene mucho sentido, hermanos. La palabra insurgente también se usa. Porque la gente que moría en la cruz eran gente que habían cometido homicidios o se habían rebelado contra el César romano. Esas eran las dos causas por las que le daban a una persona muerte de cruz. Por haber cometido homicidio o por rebelarse contra el César romano. Esa es la acusación que hicieron a Jesús, que se estaba rebelando contra el César. Así que, hermano, ahí estaban estas personas y ellos reconocen que no eran inocentes, porque uno de estos malhechores dice, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. En otras palabras, estaba diciendo, es un hombre puro, es un hombre santo, es el Hijo de Dios, él no hizo ningún mal. Y agrega este ladrón, nosotros sí estamos aquí, porque esto es lo que merecieron nuestros hechos. Se reconoce como un delincuente, se reconoce como un transgresor de la ley. Dice, somos merecedores de esta muerte de cruz, estamos aquí porque merecen nuestros hechos que estemos en este lugar. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio. Y ahora nosotros, 2000 años después, en este domingo del Señor, miramos esa escena. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo allí en esa cruz, hermanos, es que hay dos hombres que son pecadores, que la Biblia le llama que son malhechores. Dos hombres que confiesan que ellos merecen ser condenados por sus hechos, por sus delitos. Uno de ellos reconoce que Jesús es inocente y también uno de ellos reconoce que Jesús puede ser su Salvador. Él puede ser el dador de la vida eterna, de la salvación eterna. Ese fue el hombre que algo experimentó en su corazón y cambió su actitud. Ya no injuriaba, ahora clamaba por salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como que despertó a la realidad. De pronto se dio cuenta que estaba frente a lo desconocido que era la muerte. De pronto pareciera que en su cuerpo empezó a sentir el calor de las llamas del infierno y empezó a entrar en un clima de desesperación y le clama a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre comenzó un cambio en su vida y Jesús le prometió la salvación. Ahora mire, este era un creyente muy especial, diferente a nosotros. Este hombre un día le veremos en el cielo y compartiremos la eternidad con él, pero él nunca fue a la iglesia. Él nunca pudo cantar un himno junto a otros hermanos. Él nunca pudo ofrendar en un culto. Él no tuvo tiempo para bautizarse. Entró sequito al cielo, pero salvo por Cristo. Y era todo lo que necesitaba, que Cristo le salvara. Es un creyente distinto a nosotros, pero es un hombre que va a gozar de la salvación eterna que Cristo le da. Pero este hombre experimentó lo que ustedes y yo hemos experimentado un día, la misericordia de Dios. Oh, él supo lo que era la misericordia de Dios. Él supo lo que es el alivio, hermano, de sentir el perdón de nuestros pecados.
Él supo, hermano, de cómo el Señor rompe las cadenas que nos ata al pecado, a aquellas clases de castigos que el diablo nos torturaba, hermano. Este hombre experimentó la liberación, la salvación, y todo fue en el último suspiro. Salvo en el último suspiro. Ya se terminaba su tiempo de vida, ya estaba despidiéndose de este mundo, y en el último suspiro la misericordia de Dios se aplicó a su vida, la gracia de Dios le alcanzó y le salvó. La misma gracia que nos salvó a nosotros. Hubo una hora de cambio. Alguien en este lugar o en algún momento escuchará este breve mensaje y dirá, quizás yo tampoco tengo tanto tiempo. Quizás no sea el último suspiro, pero estoy en los últimos suspiros y necesito tener certeza de mi salvación eterna. Una persona que siente así tiene que mirar a Jesús y Él puede ser el Salvador. Una persona que siente así, que necesita ser salvo porque las llamas del infierno le están ya entrando en el calor de su cuerpo, necesita de un Salvador como Cristo. Acuérdate de mí, dice este hombre, ladrón. Y nosotros, hermanos, somos transgresores. Hemos transgredido la ley de Dios. No hemos tenido una vida caminando con la ley de Dios. Hasta el día que el Señor Jesucristo nos salvó, hermano, y nos hizo miembro de la familia de Dios y nos hizo participar de la vida eterna. En el último suspiro, este hombre fue salvo. Y a veces la gente está confiada pensando que va a tener mucho tiempo, pero no hay tanto tiempo para decidir. Dice uno de los himnos que cantamos nosotros, pecador, ven al dulce Jesús. Y ese es el llamado de la Biblia, y ese es el llamado de la cruz. Esa es la voz de la cruz llamándole al pecador que venga al arrepentimiento, porque hay un Salvador. Es el Señor Jesucristo el que se ofreció en esa cruz para ser el Salvador. Hay una voz del Calvario, hay un llamado de la cruz, hay una voz de misericordia, hay una sangre que limpia, que lava, que salva. Es la sangre preciosa de Cristo. No hay que esperar hasta el final de nuestro tiempo. Lo más pronto posible hay que venir a Cristo. Aunque este hombre fue salvo en el último suspiro, no todos tienen esa oportunidad. Mientras tanto, tengas tiempo, busca a Dios, dice uno de nuestros himnos aquí. Mientras tanto, tengas tiempo, busca a Dios. Como el predicador del piso 101, tenemos que tomar ese valor y hablar con el pecador que hay una salvación eterna y esa salvación está en Cristo Jesús. No hay que esperar hasta el último suspiro. Hay mucha gente que a veces hace llamar al predicador en su lecho de muerte. No hay que esperar tanto, hermano, porque a veces no está el tiempo. El pecador, mientras tiene tiempo, tiene que buscar a Dios y tiene que ser salvo por Cristo. La gracia de Dios, hermanos, se puede manifestar como en este malhechor, salvo en el último suspiro. Y ustedes y yo tenemos que ser agradecidos a Dios, hermano, porque Cristo nos salvó y nos salvó eternamente. Vamos a hablar con Dios en esta hora, hermano. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra y porque ella nos permite una vez más ver tu gran amor, tu enorme misericordia, Señor. La que tuviste para este hombre malhechor es la misma que un día tocó nuestra vida y nos alcanzó y nos salvó eternamente en Cristo. Gracias por el Salvador que se dio en la cruz por nuestros pecados. Y ahora que ya gozamos de salvación, Señor, necesitamos ser obedientes a ti y precisamos que tu mano poderosa trabaje en nuestra vida y que nos des victoria en las luchas diarias que tenemos. El mundo, el diablo, nuestra carne mismo se levantan como enemigos y pedimos, Dios, que tu mano poderosa nos ayude y nos dé victoria. Y gracias queremos darte en esta hora, Padre, por aquellos que han decidido pasar por las aguas del bautismo para obedecer la voz de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo,
que mandó a que todos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias damos, Dios, por los que quieren obedecer en esta hora ese llamado. Y pedimos que nos bendigas en esta parte de la ceremonia. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos.